Bueno, chicos, como habíamos mencionado, por ejemplo, siempre van a tener cierto tipo de fuerza las moléculas o entre las moléculas. A esta fuerza se le llama fuerza intermolecular, que va a haber de atracción o de repulsión. Cuando son de atracción, son fuerzas que se establecen como cohesión o adhesión. La cohesión va a suceder entre moléculas iguales y la adhesión va a ser entre moléculas diferentes. Las de repulsión van a ser las que mantienen alejadas a las moléculas unas de otras. Estas son algunas de las propiedades que pueden tener los compuestos, los compuestos. Las propiedades fundamentales de los compuestos orgánicos son que podemos recogerlos en forma parte de los seres vivos o de las sustancias relacionadas con ellos, que van a tener algunos de estos elementos, ya sea carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. Así es que cualquier compuesto que tenga estos elementos en su estructura, pues estarían siendo parte de los compuestos orgánicos. Otra propiedad es que sus enlaces intermoleculares son covalentes y los intermoleculares van a estar relacionados con puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. La mayoría van a ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. La mayoría se desnaturalizan por el calor y arden con facilidad, o sea que van a perder su naturaleza o parte de su estructura, propiedades con el calor. Sus reacciones suelen ser lentas al tener que romper enlaces muy estables y sus reacciones suelen producir reacciones secundarias y rendimientos variables. También sus reacciones pueden ser canalizadas por enzimas. Esas son algunas de las propiedades que poseen los compuestos orgánicos. Estos a grandes rasgos. La materia va a consistir en átomos, moléculas o iones que están ligados entre sí mediante fuerzas que, como habíamos dicho, van a ser las intermoleculares y también va a haber fuerzas intramoleculares. ¿Cuál es la diferencia entre estas fuerzas? Las intramoleculares va a tener tres tipos, que es la metálica, iónico y covalente. La metálica, pues obviamente va a ser una fuerza en sus moléculas entre puros metales, la iónica, compuestos iónicos, y los covalentes, compuestos moleculares y redes covalentes. En las intermoleculares van a ser, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno, los iones dipolos y el London, por ejemplo. Estos van a ser algunas de sus fuerzas, pero ¿qué queremos decir con ese tipo de fuerzas? Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals es la ion dipolo, que es la fuerza de atracción entre un ion y un dipolo, como el sodio y el agua, por ejemplo. El dipolo-dipolo es la fuerza entre moléculas polares, por ejemplo, hidrógeno y fósforo, más otra vez hidrógeno y fósforo. O sea, son, por así decirlo, mismo tipo de moléculas, pero con distintas cargas entre ellas, o bueno, con cargas similares, pero son, digamos, dos moléculas por separado que van a hacer reacción. Y el puente de hidrógeno, que son interacción dipolo-dipolo. El hidrógeno se va a unir a un átomo pequeño con elevada electronegatividad, como es, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno. A eso es a lo que nos estamos refiriendo con este tipo de las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Dado esta situación, las propiedades de las sustancias pueden clasificarse entre sustancias orgánicas, inorgánicas y ambas. O sea, van a tener una situación en la que puedan coincidir sus propiedades. Las sustancias orgánicas van a tener la catálisis enzimática, van a tener carbono básicamente, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Digamos que van a ser los cuatro principales que van a estar en mayor cantidad. También, como decíamos, puede tener azufre, fósforo, pero sus cantidades pueden ser menores a las cuatro principales, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y las sustancias orgánicas son solubles en disolventes orgánicos. Las inorgánicas van a ser solubles en agua, van a ser resistentes al calor y van a formar enlaces metálicos. ¿En cuáles van a coincidir los orgánicos y los inorgánicos?
pues en cuestión de que sus reacciones pueden ser tamizadas, van a tener enlaces químicos obviamente y pueden reaccionar químicamente, ya sea por ejemplo en los disolventes orgánicos o con los enlaces metálicos, pero esto quiere decir que pues van a tener reacciones químicas. Obviamente van a tener muchas diferencias las sustancias orgánicas de las inorgánicas, pero también van a tener ciertos puntos en los que pueden llegar a coincidir. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con esta pequeña tablita. Pero hay que ver que si se fijan podemos hacer como un rubro general de la química del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono va a ser el principal elemento que nos va a marcar como el ramo de la química orgánica. Así es que su configuración electrónica muestra que hay 4 electrones en su última capa. Si se fijan es 1s2, 2s2, 2p2, faltándole otros 4 para completarla. Su capa completa sería 1s2, 2s2, 2p6. Por ello podría ganar o perder 4 electrones. Por lo tanto, el carbono tiende a compartir 4 electrones mediante enlaces covalentes. ¿Por qué? Porque es muy complicado perder 4 electrones completamente, sería mucho, o ganarlos completamente también sería mucho por las fuerzas. Digamos que él está en un punto en el que es más complicado ganar completamente o ceder completamente. Por esta situación es que el carbono va a hacer enlaces covalentes, o sea, va a estar compartiendo sus 4 electrones para que él pueda cumplir también su octeto. Así es que en los tipos de enlaces que puede hacer o en los enlaces covalentes que puede hacer el carbono, puede ser enlaces simples como el que acá les estoy poniendo, donde comparte un par de electrones, nada más. A verlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar. Aquí está el carbono con los 4 que puede compartir, pero pues solamente va a tener compartir un par de electrones. Puede tener también el doble o el triple simple, ¿ok? Aquí para que puedan visualizarlo un poco más. Dobles, como es en este caso, el carbono que van a estar se verían de esta manera, sería un lineal de 180 grados. Puede tener simples, donde comparte 3 pares de electrones, que sería un triple y uno simple, porque recuerden que solo puede compartir 4, así es que estas son todas las variaciones que podría tener y a qué se está relacionando. En este caso, si se fijan, se vería de esta manera. Y también puede ser enlaces aromáticos, que son enlaces especiales que pueden considerarse intermedios entre el enlace simple y uno doble. En este caso serían 3 simples y 2 medios dobles, que se verían reflejados de esta manera. Su geometría molecular sería la del hexágono rectangular de 120 grados. Eso, recuerden, es en base a el carbono, cómo serían sus enlaces y cómo se vería, digamos, su estructura, es lo que acabamos de ver. En este caso también hay que ver, por ejemplo, a los alcanos o los isómeros, que son hidrocarburos, que quiere decir que contienen átomos de carbono e hidrógeno, traen los dos al mismo tiempo. Obviamente van a estar relacionados a la química orgánica, pero también, dependiendo cómo esté su estructura, puede recibir el nombre de hidrocarburos saturados, ya que carecen de enlaces dobles o triples, y por lo tanto todos sus carbonos presentan una hibridación, sp3. Para hacer la nomenclatura o ver cómo están organizados estos hidrocarburos, se pueden utilizar prefijos que indican el número de carbonos y dependiendo del tipo de enlace que representan se usan sufijos, como son los alcanos, que tienen terminación ano, que son enlaces simples, alquenos, terminación eno, que son enlaces dobles, y alquinos con terminación ino, que pues obviamente tienen un enlace triple. En este caso, para los hidrocarburos vamos a utilizar, como decíamos, los prefijos y también van a ser relacionados, por ejemplo, con el número correspondiente de los carbonos, ¿no? Por ejemplo, cuando solamente tiene uno,
va a ser meta, 2-eta, 3-propa, buta, etcétera. Todos van a ir incrementando, se va a ir relacionando el prefijo dependiendo de esta situación, al número que tengan, ¿no? Si se fijan, aquí en algunos casos se llegan a saltar del 12 hasta el 20, etcétera. Pero esto ¿por qué? Porque nos estamos marcando también hasta el límite que habría o usualmente habría, por ejemplo, el 100, que es el hectano, ¿no? Pero por ejemplo también estamos el 50 con el pentaconta, el tritetraconta, etcétera. Va a haber varios, como decíamos, va a haber varias variaciones, valga la redundancia, pero todos los prefijos van a estar relacionados a la cantidad de carbonos que tenga nuestro hidrocarburo. O sea, eso va a definir su nombre en cuestión a cuántos carbonos tenga, va a ser el prefijo que tenga. Recuerdan que el sufijo solamente va a estar, ese va a estar definido, mejor dicho, por los tipos de enlaces que tenga, los alcanos, los alquinos, los alquenos, ¿no? Así es que eso va, estos dos conceptos, por así decirlo, van a ser los que definan cómo vamos nosotros a agrupar los hidrocarburos que se trabajen o que se estudien. Por ejemplo, el metano, ¿no? Que hay meta sería 1 y el ano, en este caso, sería con los alcanos, ¿no? Entonces sería, ¿qué quiere decir? Que tiene enlace simple, ¿no? El metano tiene un enlace simple y quiere decir que está dentro del grupo o de la familia de los alcanos y quiere decir que tiene un carbono, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. O de esta forma nosotros podríamos irnos guiando un poco para identificar los grupos a los cuales nos estemos refiriendo o estén ingresados los hidrocarburos que nosotros vayamos a estudiar. Digamos, estas tablitas de esto nos va a servir y también la terminación pues nos va a servir también para identificar cuál es su tipo de enlace en el caso de los hidrocarburos, ¿ok? Bueno chicos, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Nos estamos escuchando en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.